Hola, pues anoche no pude dormir, tengo un poco de gripa, entonces estuve batallando bastante con mi sueño. Yo creo que, no sé, me habré dormido como a las 4:30, 5, como a las 5 yo creo, y me desperté a las 11. Como que empezaba a dormir y luego algo pasaba o había luz o un sonido y me despertaba y luego otra vez y me despertaba y estuve así como un rato. Cené muy pesado y tomé mucho café. Entonces creo que esa combinación fue la que pues me dejó así con ese desvelo. Además de que pues salí hace poco de un retiro espiritual y siempre que hago algo así pues se mueven bastantes cosas de mi vida. Y pues nada, o sea, como que estoy en el proceso de procesar todo lo que viví allá y eso también me tiene como un poco mentalmente, pues no sé si ansiosa o simplemente activa, ¿no? Y bueno, en ese rato en el que yo andaba así, me puse a pensar en esta moda que anda últimamente, pues no sé si es moda, porque yo siempre siento que siempre ha habido ese tema, solo que ahora pues cada generación lo llama de una manera diferente, que es esta onda de el migajerismo, que me da mucha risa. El migajero, migajera, o ser migajero, migajera. Yo juego con eso, ¿eh? O sea, yo lo vi en unos memes y me dio mucha risa y tengo una amiga con la que me bromeo bastante seguido con eso y le digo que somos migajeras, lo cual es bastante feo, la verdad, ¿no? O sea, luego digo, ya no deberíamos de bromear con eso, pero también pienso en que pues es una manera de quitarle la seriedad a uno mismo, ¿no? Y de reírnos y ver desde otra perspectiva, pues algo que pues algunas personas caemos, ¿no? Y bueno, pues según yo, digo, porque esto es un término de la chaviza, ¿no? Y recordemos que yo ya no estoy dentro de la chaviza, pero lo que yo entiendo es aquella persona que se alimenta de migajas de amor, ¿no? En este caso, migajas es como, entendemos como el mínimo esfuerzo que hace alguien por mantenernos en su vida y creo que eso tiene sentido si lo comparamos con lo que nosotros damos y esperamos recibir y lo que la persona nos da, ¿no? Entonces creo que ahí en esa línea, en esa intersección entre lo que yo doy y espero recibir basado en lo que yo doy y lo que la otra persona realmente puede darme, ¿no? Y pues no siempre se hace match. Eh, Algo que yo he aprendido ya yéndonos un poco más profundos es que las personas dan lo que pueden dar y reciben lo que pueden recibir, porque también hay veces que no sabemos recibir o no sabemos recibir de la forma en la que nos están dando. Yo mucho tiempo estuve, o no mucho tiempo, porque no eran relaciones de muy larga duración, pero sí varias veces estuve en vínculos en las que yo me sentí migajera, ¿no? Como que la persona me daba así, entre comillas, sus obras o bien poquito y yo daba un montón, ¿no? Y luego de ahí, pues, ¿de quién es culpa, verdad? ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién da esperando recibir lo mismo? ¿De quien da a alguien que no quiere recibir lo que uno está dando? Y bueno, cuando yo estaba en esos vínculos, cayó por mis manos una historia que no sé si sea verídica, pero yo la usaba como para justificarme, ¿no? Y, o sea, no era en un sentido de manipulación realmente. La usaba en el sentido de que a mí me hacía sentido, o sea, yo la escuchaba y decía, sí, claro, así es, ¿no? Y es esta historia que les voy a contar. Bueno, les voy a contar dos historias. Una que es esta, con la que yo me justificaba que la escuché, y otra que yo escribí. Y bueno, la primera es de una leyenda, un mito que, repito, no sé si sea verídico,
en el que estaba Diógenes. No sé si recuerdan quién era Diógenes o si sepan. Diógenes pues es un filósofo en el que él defiende su doctrina, su filosofía, su ideología de vida, como vivir con lo mínimo, ¿no? O sea, como que entre menos necesitáramos de las cosas materiales, más genuinos éramos a nuestra esencia, ¿no? Pues él era pues casi un indigente, ¿no? Que vivió en Atenas. Eh, y bueno, pues andaba ahí y él pues buscaba como la autosuficiencia, la vida natural, el desprendimiento de los lujos, y pues él andaba ahí. Era una persona que sabía bastante, tengo entendido. Digo, no soy experta, ¿no? De hecho, ahorita estoy metiéndome a Wikipedia para darles un poquito de contexto. Este, pero bueno, o sea, tengo entendido que sus padres también eran maestros y filósofos, o al menos su padre, y y que nada, o sea, era como que muy desaprendido de lo material, y él solamente vivía con su capa, una capa y un cuenco de mendigar, ¿no? En el cuenco de mendigar pues era como una ollita, y ahí lo usaba para que le dieran comida y alimento, para servirse agua y pues moneditas y así lo que cayeran en su cuenco, y su capa pues para cubrirse del frío. Entonces cuenta la leyenda que un día estaba él en el río a punto de servirse agua en su cuenco, y ve a un perro, y el perro entra a la orilla del río y bebe directamente del río. Entonces se da cuenta de que el perro no necesita un cuenco para beber agua, ¿no? Y decide él que el perro sea su maestro. Entonces dice, si el perro puede vivir sin un cuenco, yo también puedo vivir sin un cuenco. Entonces en ese momento abandona su cuenco y toma directamente del río. Entonces ya solo le quedaba como única propiedad su capa. Entonces él iba caminando con su única propiedad, con su capa, y en una ocasión va pasando por un pueblo y se encuentra con un soldado, un muchacho malherido. Había habido una batalla y todo, y el tipo estaba mal. O sea, entonces Diógenes se tienta el corazón y lo cuida, lo ayuda a limpiar sus heridas y lo protege, y lo cubre con su capa. Entonces cuando le da su capa, pues pierde su última posesión, digamos, ¿no? Le cede su única posesión y le da todo lo que traía consigo, ¿no? Que era la capa, y lo cuida y todo. Entonces cuando el joven despierta y ve que Diógenes lo cuidó, le dice, tú no sabes quién soy, pero yo te voy a devolver todo lo que me diste, ¿no? O sea, te voy a devolver la ayuda y muchas gracias y no sé qué. Y Diógenes así como de, ok, ya cuando se da cuenta que el joven está de pie y que habla y todo, lo deja y él sigue andando ya sin su capa, y pues ya en ese sentido le entregó todo, ¿no? Entonces él va por ahí, y pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, y de pronto pasa por un pueblo. Pues Diógenes andaba así como un homeless, ¿no? Como una persona que no tiene un domicilio fijo, un poco nómada, y va ahí paseando, ¿no? Viviéndola. Entonces en uno de esos paseos, Diógenes se encuentra con unos soldados y lo mandan a llamar y lo llevan delante del que era como el gobernador, ¿no? O el emperador de ahí. Y ese joven lo mandan a llamar como en una audiencia, ¿no? Entonces va Diógenes y pues así como que a fuerza, ¿no? Porque pues lo llamaron. Y dice el jefe, ¿no? El que era el jefe ahí, le dice, ¿tú te acuerdas de mí? Y Diógenes le dice, no me acuerdo de ti. Y le dice, pues yo era el joven al que tú ayudaste, y quiero regresarte el favor que me hiciste, ¿no? Porque tú me ayudaste y yo te dije que te iba a devolver el favor, y quiero devolverte y pagarte lo que diste por mí. Y dice, pídeme lo que quieras.
y este joven resultó ser Alejandro Magno, ¿no? Que para ese entonces pues ya era una potencia, ¿no? O sea, ya había conquistado y era dueño y señor de medio mundo y pues realmente era una persona con mucha posibilidad económica. Entonces le dice a Diógenes, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres? Terrenos, reinos, tierras, dinero, mujeres, lo que tú quieras. Y Diógenes le dice, no, pues no quiero nada. Y Alejandro le dice, pues es que yo te quiero devolver lo que hiciste por mí. Y Diógenes le dice, es que no puedes. Y entonces dice Alejandro, ¿cómo que no puedo? Sí puedo, o sea, si yo soy Alejandro Magno y tengo esto y tengo lo otro, y le presume así todas sus conquistas, ¿no? Y le dice Diógenes, es que no puedes. Y dice, pero ¿por qué dices que no puedes? Y te estoy diciendo que yo soy el emperador, que yo he conquistado, que yo esto, que yo lo otro. Y Diógenes le dice, es que para que tú me devolvieras lo que yo te di, tendrías que dármelo todo. Dijo, porque al yo darte mi capa, te di todas mis posesiones, te di todo lo que yo tenía. Y si tú quisieras igualar ese gesto, tendrías que darme todo lo que tú tienes. Y le dice, tú puedes hacer eso, o sea, me tendrías que dar todo lo que tú tienes. Para igualar el gesto, yo al darte mi capa, te di todo lo que yo tenía, y si tú quisieras pagármelo, tú tendrías que darme todo lo que tú tienes. Y Alejandro se quedaba pensando y como de, pues no le iba a dar todo obviamente lo que él tenía, ¿no? Y dijo, no, pues sí, no puedo. Y dijo, entonces déjame ir. Y lo dejaron ir. Y bueno, yo justificaba, me da risa porque para mí tiene sentido. Cuando yo daba algo a alguien, ya sea amistad o generalmente me pasaba más en relaciones de pareja, que sí también me llegó a pasar en amistades, pero en relaciones de pareja yo de pronto me encontraba dando un montón, ¿no? Y yo sentía que la otra persona pues no me daba, ¿no? O sea, no me daba o lo que yo quería o exactamente como en la cantidad o en la forma. Y siempre sentí como un desbalance ahí. Pero cuando yo escuché esta historia de Diógenes y Alejandro Magno, pensé, es que a veces así somos, o sea, a lo mejor esa persona al darme eso que yo considero que es poco, que quizás no es lo que yo quisiese, ¿verdad? Me está dando su capa, ¿no? O sea, porque si tú lo ves como objetivamente y dices, pues Diógenes solo le dio una capa, sí, pero esa capa que parece cualquier cosa, que parece algo X, es todo lo que él tenía. Entonces Alejandro pues obviamente dice, quiero devolverte lo mismo, pues en el sentido de que si fuese así, también tendría que darle todo lo que él tenía. Solo que Alejandro tenía más cosas que Diógenes, pero ambos, Diógenes le dio todo, ¿no? No sé si me explico a lo que voy. El punto es que cuando yo de pronto sentía esa irregularidad o esa expectativa no llenada, yo pensaba en esa historia y decía, bueno, él me está dando su capa de Diógenes, ¿no? A lo mejor no es todo o no es lo que yo quisiera o no es como que pudiese ser juzgado desde afuera como no la gran cosa, pero al darme lo que me está dando su capa de Diógenes, me está dando todo lo que esa persona tiene para darme en ese momento. Y yo le estoy dando todo lo que yo tengo para darle en ese momento. En ese sentido, pues se equilibra, aunque en cualidades quizás yo lo viera como más o menos, ¿no? Eh, y bueno, yo pensaba en esa historia y sobre eso sostuve muchas veces vínculos en los que quizás, si los vemos desde ahora, desde este concepto, pues fui migajera, ¿no? Porque pareciera así, ¿no? Como que yo daba un montón y las personas pues me daban pues como poquita cosa, ¿no? Por decirlo de una manera, aunque te digo que yo lo veía como de, bueno, no es poquito porque me están dando todo lo que me pueden dar. No sé, por ejemplo, salí con un chico brasileño y yo estaba muy enamorada de él, ¿no? Pero pues él tenía problemas de ansiedad, tomaba medicamento y sí tenía temas psiquiátricos, ¿no?
Pero bueno, nos entendíamos bien, era muy lindo, me gustaba mucho, era muy caballero, muy lindo, la verdad, linda persona. Pero todo sucedía bajo sus, ¿cómo te diré? Como bajo sus términos. No era una cuestión de si yo quería o si yo podía o si no. Era como de nos vemos cuando yo quiera, el tiempo que yo quiera y si yo quiero. O sea, todo era bajo sus términos y solo nos veíamos una vez a la semana y después se desaparecía toda la semana porque a él no le gustaba hablar por mensaje. Entonces yo en la semana no tenía ningún vínculo con él, o sea, de cómo estás o cómo va. Solo se comunicaba para mandarme mensaje y agendar la cita, de así de, oye, pues te veo el sábado, te invito a cenar tal día, y después se desaparecía toda la semana, ¿no? Eh, y pues yo le daba regalos, pues yo siempre decía, sí, o sea, si tú puedes, está bien. Teníamos días de descanso diferentes, él descansaba fines de semana, sábado y domingo, y yo descansaba entre semana y martes. Y entonces siempre nos veíamos en sus días de descanso, nunca en mis días de descanso, sino en su día de descanso para que a él le quedara cómodo, ¿no? O sea, como, eso es a lo que me refiero, ¿no? Con esta construcción de yo amoldarme y yo por querer mantener ese vínculo aceptaba lo que él me daba, ¿no? Y no había una relación de esfuerzos similares, ¿no? Porque él también pudo haber hecho el esfuerzo que yo hacía. Fines de semana yo trabajaba, yo sábado trabajaba, domingo trabajaba. Él pudo haber hecho ese esfuerzo que yo hacía fines de semana un martes, por ejemplo, ¿no? Y no lo hacía. Bueno, pudo en el sentido de que era una posibilidad, de que pero evidentemente no pudo, ¿verdad? Eh, y bueno, a eso me refiero, ¿no? Con que yo justificaba un poco eso. Y bueno, tuve otras relaciones en las que era así. Y la última en la que yo estuve fue con un chico que era de aquí, de la zona donde yo vivo. Cuando empezamos a salir hubo una cuestión de hablar del tema. Yo le dije, mira, pues yo no quiero ahorita un noviazgo porque pues yo tengo planes de mudarme de ciudad. Entonces le dije, pero podemos seguirnos viendo y todo y pues la pasábamos chévere, ¿no? El tema era como que yo decía, yo tengo, o sea, no voy a utilizar gente, ¿no? O sea, yo decía, aunque no tengamos un vínculo de noviazgo, de algo así, una relación formal, yo te voy a tratar bien y voy a darte lo que tengo para darte, ¿no? Entonces, pues yo era amorosa, era tierna, tenía detalles con él y él no, o sea, cuando él se abría se sentía muy bien y era algo muy orgánico, pero la mayor parte del tiempo estaba como cerrado emocionalmente. Entonces, pues él digamos que no tenía los detalles que yo, o sea, no había una reciprocidad, ¿no? Pero para mí era como de que, ok, no lo puedes dar o no lo quieres dar, pues no lo des, o sea, ese es tu problema. Mi responsabilidad o mi acuerdo conmigo misma es, pues, ser honesta con lo que siento y expresarme, ¿no? Expresarme y vivir lo que yo tenga que vivir con honestidad. Entonces, para mí era de, pues si yo te quiero hacer un regalo, te lo hago, o sea, y no es porque, ya me lo hiciste y ahora yo te tengo que dar lo mismo. Pues no, o sea, a mí me nació hacer esto, a mí me nació tal cosa, a mí, y yo pues si tú lo quieres recibir bien y si no, pues dime, ¿no? Pero no es como que me debas algo, decía yo, ¿no? Y pues entonces en ese sentido cayó como en una especie de, otra vez, ¿no? De yo dar como de más y él dar pues lo mínimo o con muchas reservas, ¿no? Entonces hubo una ocasión, que es de donde viene la historia que escribí, en la que él eh, me dice así de que, oye, pues bueno, yo aquí en la ciudad donde vivo sola, no tengo familia cercana aquí y pues en ese tiempo pues yo estaba trabajando en una empresa que no me daba la oportunidad de tener los días festivos libres y tampoco como vacaciones para poder irme a ver a mi familia, ¿no? Entonces pues yo pues trabajaba igual que siempre, ¿no? Trabajaba días festivos, trabajaba en Navidad, Año Nuevo, o sea,
y pues yo no hacía nada y la verdad es que aunque tengo amistades cercanas aquí, pues la mayoría tiene ya sus planes con su familia y o salían de la ciudad, entonces pues no es como que yo me pudiera incluir en esos planes o no me incluían, ¿no? Y también se entiende porque por acá como que tradicionalmente son fechas muy pues familiares, ¿no? Y si no eres como súper cercano, pues no estás incluido en esas, o las personas con las que sí me pude haber incluido, pues no estaban o salían de viaje y pues no es como que yo me pude ir con ellos, ¿no? Entonces pues yo había decidido pasar las fiestas sola y me habla él y me dice así como de que, bueno, el punto es como que teníamos una relación como desde septiembre del año pasado y pues la idea era así como de que, bueno, vamos a ser novios, pero pues vamos a pasarla rico y era como de vernos una vez a la semana o cada 15 días. Al final nos terminábamos viendo menos, o sea, nos veíamos una vez al mes o cada 15 días y pues básicamente la dinámica era salir, ir a echar una chelita, regresar a casa de alguno de los dos, coger y listo. Nunca se quedaba a dormir ni nada, ni yo ahí, o sea, era como así muy en corto. Hubo un mes como que en el que no nos vimos porque pues él por su trabajo salió de viaje y no estaba en la ciudad. Y bueno, así, ¿no? Era una cosa así. Pero pues te digo, yo cada vez que lo veía pues lo trataba bien y todo porque pues no, a mí me nacía tratar bien, ¿no? O sea, no era como de voy a ser una perra fría para que sepas que no quiero nada, ¿no, güey? O sea, era como de, pues sí, ya sabemos que tenemos este acuerdo, pero igual yo soy una persona naturalmente amorosa y cariñosa, ¿no? Entonces, pues yo no me voy a eh, manipular mi forma de ser o venderte una versión que no existe. O sea, yo con mis amistades soy amorosa, con mis alumnos soy amorosa, con mis amistades, o sea, con la gente que me rodea en general, yo soy así. Y bueno, con él pues no era la excepción. El punto es que pasamos Navidad, porque él me preguntó, él tampoco tenía nada que hacer y pues pasamos Navidad juntos, la pasamos muy bien y luego yo le dije, pues también pudiéramos pasar Año Nuevo. Y se me ocurrió hacer empanadas, ¿no? Para hacer el festejo de Año Nuevo. Lo de Navidad lo propuso él y lo de Año Nuevo lo propuse yo. Entonces, pues nada, nos vimos en Año Nuevo. Yo propuse la idea de hacer empanadas, pero yo tenía ganas de hacerla, no recordaba lo tardado que era. Pero pues yo quería hacerlo, ¿no? Y le dije, o sea, pues trae vino y servilletas y así como cositas, y pues él puso la mitad de lo de las empanadas, pero pues yo me iba a aventar el rollo de cocinarlas, los guisados y pues el horneado, que yo lo hice con un horno eléctrico pequeño. Tengo estufa y horno de gas, pero pues luego el tema del gas aquí es más caro que la electricidad, ¿no? Entonces, pues yo prefería hacerlo así. Pues eso, hacerlo como una manera eléctrica, ¿no? Entonces, pues pedí prestado un horno pequeño de convección y ahí hice las empanadas y yo empecé desde temprano, empecé como desde las 2 de la tarde, 1 de la tarde a hacerlas. O sea, desde antes yo ya había ido a comprar las cosas y todo y terminé a las 8 de la noche, ¿no? O sea, fueron bastantes horas, casi 9 de la noche y fue bastante el esfuerzo de mi parte y al final del día pues él lo único que le había pedido no lo trajo. Y bueno, le escribí pues diría que es cuento, lo puse como en formato de cuento, pero realmente no es un cuento porque no, no es ficción, o sea, me gusta decir que es ficción porque al final del día esta es mi versión de cómo yo viví las cosas, ¿no? Yo creo que cuando hay un hecho, sucede algo, cada participante del evento tiene su propia versión y luego está lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido es ficción, ¿no? Pero bueno, es una narración de cómo yo viví eso y lo pongo como en un formato de cuento, ¿no? Y se llama El hombre que no trajo el vino. Dice así. En lugar de 12 uvas nos comimos 12 besos y el deseo nos hizo la noche.
«Feliz año nuevo, teniente Dan», me dijo el hombre que no trajo el vino, mientras yacíamos tumbados entre abrazos, rescatando todos los jirones de intimidad que un free puede tener. Afuera tronaba la pirotecnia, adentro los besos. ¿Cuánta necedad se necesita para entrar escurridiza entre los brazos de quien no quiere amar? «No te dejas querer», le dije. «Eso es cierto», me contestó. «Yo no necesito tu permiso para hacerlo», le respondí sonriendo. «Además, cuando te cocino es una forma de decirte te quiero», le dije. «Eso lo sé», me dijo él. «¿Y tú lo disfrutas?» «Sí, lo disfruto», me contestó. Y en el silencio trato de encontrar las formas en las que aquel hombre me quiere. Pienso cuando se interesa en lo que hago, cuando después del sexo me besa la frente y es cariñoso, cuando nos quedamos acostados y nos tomamos de la mano y no hacemos nada más que escuchar la respiración del otro, cuando estallamos en carcajadas y cada que me río él dice, «Qué bonito te ríes, qué chida eres, estás bien loquita», cuando con apetito toca mi puerta y siempre calza el timbre, cuando me lee la mente y el cuerpo y en la cumbre lo veo a los ojos y el suspiro que suelto aterriza en su boca. ¿Eso es amor? ¿Es cariño? ¿Es sed de intimidad? Esas ganas de penetrar más que la carne y el espíritu. Esa parte sutil que está más allá del cuerpo, pero que a través del cuerpo se puede llegar a ella. No lo sé. Solo sé que empecé a cocinar a las 2 de la tarde y terminé a las 8:40 de la noche. Y solo le pedí que trajera vino y servilletas. Qué ganas tenía de comer mis empanadas con vino. Me las imaginé toda la noche. Pero no llegó con él. El hombre que no trajo el vino, vino con su cara que amo, con un puñado de servilletas arrugadas en el fondo de la bolsa de sus jeans. Vino con besos, cervezas y hambre y no trajo lo único que le pedí. Pero verlo comer y cerrar sus ojos con un gesto de fruición absoluto, ver las migajas diminutas saltar de su boca, las arrugas pequeñitas de sus ojos hacerse grandes cuando los cierra, come y bebe y dice, ¡uf, qué rico cocinas, qué rico está esto! ¿Qué lleva adentro? Lleva 6 horas de cocina, 34 años de experiencia que me llevaron a saber qué sabores saben bien juntos. Lleva 2 kilos de harina, 250 gramos de mantequilla, 2 tazas de agua, unas cuantas quemaduras al sacarlas del horno, un noviazgo de 4 años con un argentino que me trató mal, pero que me enseñó a hacer el repulgue para cerrar las empanadas. Lleva la ilusión de que aceptes que hay algo más que sexo entre nosotros. Lleva la confusión de no saber si estoy siendo una idiota o solo un amante complaciente que complace a quien no la complace con la única cosa que pidió de verdad con deseo, un tinto para bajarse el canapé del amor no correspondido. Tenía ganas de decirle eso, pero solo le dije, lleva carne, aceitunas, tomate y pimiento. «¡Guau! ¿Todo eso lleva?», me dijo. «Sí, eso lleva», respondí. Le di un trago a la cerveza y seguí mirándolo comer. Y de alguna manera me satisfizo su satisfacción, su risa, su placer, y pensé, ¿qué carajo importa que no trajo el vino? Sí vino. Y bueno, hasta aquí llegó mi escrito. Y bueno, que es un amigajero, ¿no? Si lo lee alguien de la chaviza diría, te conformaste con que fuera, güey, ¿no? Y sí, la verdad es que sí. Me dio placer verlo disfrutar lo que yo le daba. Y a veces uno encuentra placer en el placer del otro, ¿no? También yo creo que a eso se aprende, a ser feliz con la felicidad del otro y a sentir placer viendo el placer del otro, ¿no? No todo nos tiene que pasar a nosotros y podemos sacar felicidad y placer de lugares que no son los comunes, ¿no? Y es curioso porque este cuento se lo mostré a él y él estaba muy, pues conmovido, como que se le hizo muy bonito el gesto. Y también se disculpó, me dijo que se sentía como un idiota, ¿no? De que se sentía como un patán, de que lo único que yo le había pedido no lo había traído.
y que además se sentía muy halagado, ¿no? Porque pues yo le había escrito eso. Y aparentemente, pues no sé, ¿no? Yo escribo porque para mí es una necesidad pues psicológica, ¿no? O sea, yo transito mis emociones y mi vida a través del arte, ¿no? Mucho tiempo lo hice escribiendo, lo hago escribiendo todavía, mucho tiempo lo hice bailando, cuando era más pequeña pintaba, todavía pinto, pero cuando era pequeña pintaba aún más, y siempre he tenido esta relación de sublimar lo que me pasa a través del arte, ¿no? Y escribí más que nada por eso, no era un cuento que yo escribiera como para convencerlo él de algo, ¿no? Se lo enseñé porque pues soy transparente y me gusta compartir lo que hago y un poco esta energía de los niños que hacen un dibujo que les gusta y es de mira el dibujo que hice, ¿no? Mira lo que escribí, mira lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Un poco en ese sentido. Pero bueno, él se disculpó y se portó después de ese cuento como que lo conmovió mucho, como que se portó maravillosamente bien y me dio una prueba gratuita de cómo sería el, 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 la reciprocidad, ¿no? O sea, que él me entregara el mismo porcentaje de lo que yo le entregaba, no de la misma manera, porque creo que también eso tiene que ver con la cultura, con la educación, con nuestras personalidades. A veces creo que pues es difícil que alguien te entregue exactamente lo que tú quieres o lo que tú estás, no sé si por ejemplo mi forma de dar cariño es abrazando y siendo muy amorosa, puedo tener la suerte de encontrar a una persona que haga esa misma expresión, pero cuando no quiere decir que la persona no me quiera, ¿no? Solo porque no me quiere de la misma forma no me da el cómo, pero me está dando el qué, ¿no? Entonces, pues eso, es una cuestión de lenguajes, ¿no? Pero no de falta de amor. Entonces, cuando yo le enseño este cuento, como que él se conmueve y me da la prueba gratuita de cómo sería quererme, ¿no? O sea, en el mismo porcentaje y se portó súper amoroso, me llevó a conocer a sus amigos, eh, me invitó a fiestas, estaba sumamente al pendiente de mí, él también tenía esta cuestión del contacto físico, ¿no? Como de agarrarnos de la mano, de darnos besos, de abrazarnos, o sea, yo soy así, a mí me encanta que me apapachen en lo público y en lo privado y él hacía eso, ¿no? Solo duró un fin de semana. Ese fin de semana se quedó a dormir por primera vez después de meses de estar saliendo. Se quedó a dormir y lo hicimos como 6 veces, tuvimos relaciones y toda la noche era así como el sexo, como el cachondeo, como el abrazo, el beso, el decirnos cosas lindas, el hablarnos con ternura y terminó esa noche y luego se quedó a desayunar, desayunamos juntos, habló de sus sueños, de lo que él quería hacer, de su trabajo, de las ideas que tenía, de la relación con sus papás, de sus miedos, de sus amistades. Y no sé, o sea, fue como un sentir la entrega, ¿sabes? Es sentir la entrega del otro y como que en ese fin de semana nos empatamos, ¿no? De lo que yo le venía dando, el porcentaje de mí que yo le daba a él y el porcentaje que él me daba a mí de su persona, lograron como un estado de equilibrio, ¿no? Y de reciprocidad. Pues se sentía mutuo, ¿no? Y todo lo mutuo se siente bien. Terminó ese fin de semana y bueno, ya él se fue a su casa y todo. Y durante la semana no desapareció, ¿no? Siguió hablándome, siguió estando ahí al pendiente, siguió escribiendo, siguió ahí, ¿no? Y ya el siguiente fin de semana, pues él estaba como molesto, ¿no? Y era así de que, es que yo no quiero esto, es que me recriminó como que yo le hubiera dado un trato de pareja y que no, y que él no quería esto, que habíamos quedado en un acuerdo, que no íbamos a ser novios, y yo así de, pues cálmate, o sea, no necesariamente, o sea, para mí ser novio o novia de alguien, para mí formar una pareja tiene que ver
tiene que haber algo más allá del trato. O sea, obviamente hay cariño, obviamente hay sexo, pero además, para mí, o sea, decir soy la novia de o mi pareja es tal, requiere un plan a futuro, o sea, requiere un objetivo en común, además de coger y pasarla rico y tener salidas y citas. Para mí, a esta altura de mi vida, es de bueno, y tenemos un plan en conjunto, queremos viajar, queremos hacer un negocio, queremos ir a tal lado, o sea, queremos tener esas experiencias juntos. Tiene que haber una proyección de una creación en conjunto. Si eso no existe, para mí no es un vínculo de noviazgo. O sea, puedo tratar a mis vínculos sexoafectivos con cariño, con respeto, con ternura, y romantizar las citas y estar ahí, pero si no se habla de exclusividad, de monogamia, de un proyecto en común, para mí no es un noviazgo. Pero al parecer pues no soportó mi amor, mi trato cariñoso, y dijo que, como que me insinuó que yo, o sea, no me lo insinuó, me lo dijo directamente, me dijo que yo, pues que estaba imaginando cosas, ¿no? Me dijo que él no quería eso, que él seguía en el mismo trato de siempre, que yo estaba como que manipulando las cosas para hacerlo de otra manera, llevar las cosas. Y me dijo, yo sigo en la misma, yo no quiero un noviazgo. Y yo así de, güey, pues no te estoy obligando a nada y no te estoy pidiendo nada, ¿no? Y me dijo, es que no es que me pidas, es cómo te comportas, es lo que haces. Y ya me sacó el tema así de que, pues sí, de que yo era cariñosa, de que yo hacía esto y que ese comportamiento para él era de pareja y que no. Y yo dije, bueno, muchas gracias por participar, o sea, le di las gracias y dije, ya está, o sea, tampoco es a huevo nada, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con esto? No sé, o sea, creo que no es nada más todo lo que tengas para dar, sino que tanto puedes recibir, eh, que tanto también la otra persona quiere recibir de ti, y, y como mantener los términos muy claros y también muy abiertos, ¿no? Porque esto puede mutar, no podemos empezar un vínculo con ciertas nociones y luego a lo largo del tiempo que vayan cambiando, ¿no? Descubrimos que sí queremos estar con esa persona, lo que sea, y se van como complejizando. Pero, lo que yo creo es que no, o sea, aunque lo digo de broma y repito, como dije al inicio, yo bromeado con el tema de, qué migajera, qué paloma, qué esto, ¿no? Por conformarnos, entre comillas, con lo que el otro nos da cuando nosotros queremos otra cosa. eh, sí creo que es como que es como un castigo el término de migajero y migajera, porque entonces a quien ridiculizamos es a quien acepta eso, ¿no? Es como de, bueno, entiendo que tú no me puedes dar todo lo que yo quiero, pero yo te elegí y acepto lo que sea que tú me des. Entonces, esa postura es la que se critica, se ridiculiza, y está feo ridiculizar eso al final del día, digo, porque al final, pues todos somos mamíferos, al menos, no sé si hay algún reptiliano por aquí, pero pues los mamíferos tendemos al gremio, al grupo, a sentirnos parte a la manada, ¿no? Entonces es algo bien, ni siquiera voy a decir humano, de mamífero, buscar el grupo, buscar de qué somos parte, y intentar encajar, ¿no? Intentar fundirte con algo, con alguien, ¿no? Y yo creo que a las personas que hemos sido mal llamadas migajeras, que está feo que se ridiculice eso de alguna manera, ¿no? Porque entonces es como no sé si sea la palabra correcta, revictimizarte, ¿no? Porque no sé si seamos víctimas, pero sí como que te burlas de esa necesidad que al final del día es humana y que la hemos tenido todos en diferentes ámbitos. Digo, ahora se ha hablado mucho de lo de las parejas, pero también sucede en amistades, también sucede en cosas laborales,
en equipos de fútbol, en compañerismo, o sea, siempre que hay humanos está esta necesidad de unirnos, de ser parte, de que te tomen en cuenta, de que te quieran y de querer. Y eso es bien humano, bien de mamífero, bien de animal de gremio, ¿no? Entonces, solamente somos personas que pues queremos eso y creo que todos lo queremos, incluso quien dice que no lo quiere, ¿eh? O sea, incluso quien dice que no lo quiere, lo quiere. Muchas veces las personas que dicen no quererlo, en realidad es porque no saben cómo tenerlo o no se sienten merecedores de ello, ¿no? Pero no es porque no lo quieran. Luego hay formas, ¿no? Obviamente, pues lo ideal es estar con alguien que nos ame, que al menos la forma de amar sea compatible, ¿no? Pero bueno, pienso eso respecto a lo de migajero. Y luego también pienso que también es una cuestión de honestidad respecto a lo que realmente uno quiere. O sea, si yo realmente quiero algo y estoy muy segura de lo que quiero, tengo que pensar en lo que quiero y no en quién me lo va a dar. Yo algo que he implementado como de formas más recientes es eso que yo le pido al otro, trato de dármelo yo primero. Obviamente hay cosas que el otro te tiene que dar o te da y no te las puedes dar tú, ¿no? Como una buena, un buen chupetón de clítoris se agradece, ¿verdad? Pero a lo que voy es, o sea, por ejemplo, si yo quería, por decir algo, ¿no? O sea, sacándome algo así de la manga, si yo quería salidas y diversión, yo me doy salidas y diversión. Luego, si voy con alguien, pues qué padre, ¿no? Pero si no, yo igual lo hago, ¿no? Si yo quiero atención, y me gusta esa atención y ese apapacho, yo me doy atención y apapacho. Luego que me lo den, qué bonito, qué padre, qué rico, pero mi necesidad, al menos en lo básico, ya está cubierta por mí. De esa manera no le exijo nada al otro, ¿no? Y luego estoy en mejores condiciones de aceptar lo que el otro me dé, ¿no? Luego también hay que ser pues congruente con lo que uno quiere, o sea, es de cuenta, yo lo que he aprendido también es a decirle al universo lo que yo quiero, expresar lo que yo quiero, por ejemplo, quiero un hombre con responsabilidad afectiva, que me quiera, que sea estable, que tenga un trabajo personal, que tenga metas, que quiera viajar, que, ¿no? Y ahí hago mi lista y pero no le pongo el nombre, no digo quiero ser pareja de Gonzalo, de Pedro, de fulanito, no, digo quiero un hombre con estas características, quiero esto, quiero una persona, un compañero con estas características y yo también brindo lo mismo, ¿verdad? Y justo, no me enfoco en quién, sino en el qué, ¿no? Y luego hay que ser coherentes con eso. Es decir, esta lo escuché en algún lugar y lo platicaba con un amigo y es algo así de que imaginemos igual un escenario en el que yo quiero, por decir algo, una sopa de cebolla, ¿no? Quiero una sopa y tengo mi restaurante favorito que sé dónde la voy a encontrar y es mi sopa favorita y tengo mucho antojo y la quiero y la quiero y la quiero. Entonces ahorro el dinero para ir a ese restaurante, le digo a mis amistades, oigan, voy a ir a comer esta sopa, tengo mucho antojo, tengo mucho tiempo queriendo comerla, y voy a ir tal día, saco la reserva del restaurante, pido la sopa que yo sé que quiero y a la hora de comérmela elijo un tenedor, ¿no? Y estoy comiéndome mi sopa con un tenedor. ¿Ven cómo es como discordante? O sea, es como de, ¿por qué te comerías la sopa que tanto pediste con un tenedor? Pues no es la herramienta adecuada, ¿no? Para saborear eso que tú pediste. La herramienta adecuada es una cuchara, no un tenedor. Pero yo digo, no, qué rica sopa, sí, sí la quiero, pero me la tomo con un tenedor. O sea, no viene al caso, es como incongruente. Lo mismo es cuando nosotros decimos, quiero este tipo de relación, pero entonces te vinculas
con una persona que pues no te la va a dar. Entonces, si tú estás muy claro en que quieres un tipo de vínculo, no comas tu sopa con tenedor, cómela con una cuchara para que la puedas saborear y para que también, yo creo mucho en el respeto al libre albedrío, es de las cosas que más me gustan, porque yo soy muy libre, a mí me gusta ser libre, a mí me gusta mi libertad y por ende deseo eso también para los demás, ¿no? Y respeto mucho la libertad de los otros, ¿no? Entonces, el tenedor tiene derecho a ser tenedor y las personas tienen derecho a hacer lo que quieran ser. Entonces, cuando tú quieres comer sopa con un tenedor, está forzado también, estás forzando al otro a que sea cuchara cuando no quiere ser cuchara, cuando no es cuchara. Entonces, ¿para qué hacer para qué forzar las cosas, ¿no? Si yo quería una persona, por ejemplo en mi caso, ¿no? Amorosa, que se entregara al momento, que se permitiera recibir y dar cariño, que no se juzgara, que no... Y para vivir es un vínculo así, pues elijo a alguien así, no voy a elegir a alguien que no quiera pasar el tiempo conmigo, que esté muy inseguro, que un día me quiera y el otro no, que me dejen visto, que no tenga responsabilidad afectiva, que no se haga cargo de sus emociones, que no tenga un trabajo personal, que no, ay bueno. Entonces, ¿para qué voy a estar forzando el otro? El otro tiene derecho a no hacerlo, simplemente, o sea, a seguir su proceso y a no sentirse merecedor del amor, porque al final este hombre, el del cuento, me decía eso, él me llegó a decir, la última vez que hablamos fue de que ni siquiera sé si soy buena persona, me lo dijo así, no sé si soy buena persona, no sé si merezco una mujer como tú, me gustas tanto que me das miedo y siento que no te merezco. Entonces, para mí es como de que, güey, obvio, o sea, para mí yo creo que todos merecemos amor, pero esta persona sentía que no. Y está en su derecho de quererlo y está en su derecho de vivir el proceso de descubrirse merecedor. Pero, pues no lo voy a esperar, ¿verdad? O sea, sobre todo porque en ese proceso, pues sí fue hiriente, ¿no? O sea, él hacía eso de quererme un fin de semana y al otro dejarme en visto, ¿no? Quererme un fin de semana y al siguiente ya no te quiero, quererme un fin de semana y al siguiente decir, no hombre, pues te lo estás imaginando todo tú. Y bueno, pues tampoco estoy para eso, ¿no? En este momento. Y al final del día lo que no es para uno y uno trata de forzar, se quiebra, o sea, se quiebra, es como las pestañas postizas, ¿no? Se ven muy lindas un rato, pero eventualmente te vas a bañar, va a venir el viento, vas a, no sé, a sudar y se van a caer, porque lo que es postizo se cae y lo que es natural pues tarda más, ¿no? No es orgánico, entonces a eso me refiero con eso, o sea, de que si tenemos mucho amor para dar, ser fieles con eso y estar con alguien que también lo quiera recibir y que también no, esté en posición de dar ese mismo porcentaje, no de la misma manera quizás, pero sí en la misma intensidad, el mismo porcentaje, ¿no? Para que no caigamos en situaciones de deuda, de represión, de que alguien haga algo por compromiso o de exigir, ¿no? Exigir al otro que sea o que nos quiera de una manera que no le nace, ¿no? Y no sé, ahora ya ven que a mí no me gusta mucho llegar a conclusiones porque, o sea, como determinantes, es decir, no, yo creo que esto es así y punto se acabó. Pues no, porque quiero tener la posibilidad de cambiar de opinión conforme mi entendimiento se vaya ampliando, ¿no? Por lo tanto, pues no tengo una conclusión en conclusión, esto es así, punto, no. Pero sí ahora digo, es verdad que Diógenes le dio todo a Alejandro Magno al darle su capa, es verdad. Pero también Alejandro quería recibirlo. Y luego Alejandro quiso devolverle algo a Diógenes, pero Diógenes no quería recibirlo. Entonces es justo lo que dije al inicio de que eh, las personas dan lo que pueden dar y reciben lo que pueden recibir. Y ojalá les deseo de corazón, nos deseo de corazón, porque también me lo deseo a mí, encontremos a ese alguien con quien tener ese equilibrio perfecto, ¿no?
Y nada, pues hasta aquí mi reflexión sobre migajeros, Diógenes y el amor y los hombres que no traen el vino. Gracias por escuchar, si es que alguien lo escucha. Y pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Yo soy Corimina Ruash en esta versión de la Matrix. Y pues besitos. Gracias.